Buenas noches, estamos llegando una vez más a sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a estar en esta noche, para iniciar vamos a comenzar a leer el Salmo 103. Salmo 103, especialmente los primeros versículos que el salmista nos invita a bendecir al Señor. Entonces bendigamos al Señor. Y comenzamos con este salmo, nuestra reunión en esta noche, nuestra transmisión. Este Salmo 103 se titula Alabanzas por las bendiciones de Dios. Alabanzas por las bendiciones de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces este salmo dice que bendigamos al Señor. Y yo invito a todos los hermanos que se han conectado y a los amigos que están en sintonía de esta transmisión, para que ahora mismo usted comience a bendecir al Señor. Bendiga al Señor. Dice que digamos a nuestra alma: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces démosle gracias al Señor porque Él nos ha dado vida, nos ha dado salud. El Señor nos ha colmado de bendiciones, no falta el pan en nuestra mesa y tenemos su presencia. En especial tenemos la presencia del Señor con nosotros y su promesa, que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, contamos con la ayuda de Dios en todo. Así que no hay motivo para no bendecir al Señor, sino vamos a decirle: Señor, gracias, te alabamos, te bendecimos. Todo honor y toda gloria a ti, Señor Todopoderoso. Padre, muchas gracias porque tú nos has perdonado todos nuestros pecados. Señor, nuestra vida antes de venir a Cristo, todos nuestros pecados, toda esa vida pecaminosa, donde estábamos haciendo la voluntad del mismo diablo, toda esa vida pasada es pasado exactamente, porque tú te has olvidado de todo ello y ahora somos nuevas criaturas en ti. Oremos al Señor dándole gracias. Padre, te bendecimos. Padre, muchas gracias por esta salvación tan grande que nos has brindado en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, y te bendecimos porque tú también eres nuestro sanador y, Señor, nos has liberado de toda enfermedad y toda dolencia, porque has traído paz a nuestros corazones. Señor de los cielos, gracias por tu presencia que está con nosotros siempre. Aleluya. Te bendecimos, Padre amado, te damos el honor y la gloria y la alabanza a ti. Señor, tú eres el que rescatas del hoyo nuestra vida. Señor, ciertamente en muchas ocasiones he estado en peligro de morir, mas tú me has librado, Señor. He visto tu mano, Señor. Has enviado ángeles y me han rescatado, Señor, de la misma muerte. Y, Señor, yo estoy agradecido contigo porque me has dado vida. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy gracias, Señor, porque tú has saciado de bien mi boca, Señor. Porque, Señor, esas palabras de maldición y esas palabras negativas que salían de mi boca, tú las has quitado. Y ahora hablo palabras de bendición, hablo palabras de vida, hablo palabras, Señor, de salud y no de enfermedad. Hablo palabras de liberación, Señor de los cielos, hablo palabras de paz en mi alma. Y, Señor, te alabo y te bendigo, Señor, porque has cambiado, Señor, esa manera vana de hablar y de vivir,
Y Señor, ahora, Señor, ando en tu camino, en amistad contigo, y te doy gracias, Padre, y te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta noche vamos a continuar. Esta noche es viernes y bueno, los viernes en la iglesia siempre acostumbro a dar un mensaje de sanidad, de fe, y acostumbro a orar por los enfermos, así que en esta noche también quiero motivarle a que usted deposite su confianza en Dios y que esté atento a la palabra, porque a través de la palabra el Señor va a infundir fe en tu corazón, y si estás enfermo, créame que Dios te va a sanar, porque la presencia del Señor está ahí. Donde quiera que se predique la palabra, allí podemos experimentar la presencia del Señor. Entonces, quiero hablar en esta noche o predicar sobre el fundamento de la fe. La Escritura nos dice acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios, que sin fe nosotros no podemos recibir respuesta a la oración, porque es necesario que el que se acerca a Dios lo haga con fe, creyendo. Y bueno, entonces nos preguntamos cuál es el fundamento de la fe. Bueno, el fundamento de la fe es la palabra del Señor y la voluntad de Dios. Nosotros cuando oramos debemos orar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y de acuerdo a las promesas del Señor. La Escritura nos dice en Santiago 5:15, Santiago 5:15, dice que, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Bueno, esta palabra salvará se refiere también a sanará, ¿sí? Porque estamos hablando aquí de un enfermo, dice, y la oración de fe salvará o sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero notemos que es la oración de fe. Entonces, ¿cuál es la oración de fe? Es la oración que hacemos plenamente convencidos de que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. En este caso, si estamos enfermos y oramos por sanidad, debemos saber que la voluntad de Dios es sanarnos y conocer las promesas donde Dios ha prometido sanarnos. Bien, entonces también dice la palabra en 1 Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, notemos que la condición es pedir conforme a su voluntad. Lo cual implica que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. Esto no corresponde a las oraciones que dicen, muchas veces se termina una oración diciendo, Señor, ¿y si es tu voluntad? No, tratándose de la salud, de pedir por sanidad, nosotros sabemos la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios está revelada en la palabra. Y fue manifestada por el Señor Jesús, y fue manifestada también en la Gran Comisión. Y los discípulos en el libro de los Hechos obraron conforme a la voluntad de Dios y sanaron los enfermos. Así que tratándose de sanidad, nosotros debemos saber que la voluntad de Dios es sanarnos. No debemos de tener duda respecto a esto. Entonces, la palabra del Señor continúa diciendo aquí en 1 Juan 5, 14 y 15, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él ha prometido oírnos y respondernos. Por lo tanto, la clave es conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Y la voluntad de Dios la conocemos a través de la palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que dice la Biblia. Ahí conocemos nosotros la voluntad del Señor. También la voluntad de Dios
fue manifestada a través de la vida de Jesús. Y el Señor Jesús vino a esta tierra y vino para hacer la voluntad de Dios y para manifestar la voluntad de Dios. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Eso está en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre. Y también dice en Juan 6:38, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, en ese ministerio de 3 años y medio? La Biblia dice que Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que el Señor, el Padre le ungió con el Espíritu Santo para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos por el diablo. Pero aquí tenemos una revelación. Este versículo Hechos 10:38 nos revela que es voluntad de Dios sanar a los enfermos. Por eso Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir con esa voluntad de Dios, sanar a los enfermos. Pero también nos revela que los enfermos son personas oprimidas por el diablo. Dice aquí, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, notemos que tenemos que deshacernos de ideas y pensamientos que muchas veces tenemos de que tenemos una enfermedad o estamos enfermos, es porque Dios nos está disciplinando, porque Dios nos envió esa enfermedad como una vara de castigo y que debemos de tener paciencia y aguantarnos esa enfermedad. Pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice que la enfermedad es puesta por Satanás y es una opresión del diablo. Así que yo no quiero tener en mi cuerpo nada que sea opresión de Satanás. Yo lo desecho en el nombre de Jesús. Ahora, cuando un hombre leproso vino a Jesús, dice en Mateo capítulo 8, versículo 1, que vino un leproso y se postró ante Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Notemos que ese hombre no sabía si era la voluntad del Señor sanarle. Pero Jesús le contestó, quiero, sé limpio. O sea, el Señor le manifestó que sí, era voluntad de él sanarle, que era voluntad del Padre sanarle, limpiarle de su lepra. Y lo tocó y le dijo, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, esa pregunta del leproso es muy importante. Señor, si quieres, ¿sí? Y Jesús nos dio la respuesta, sí quiero. O sea, de pronto si alguien está enfermo y tiene esa misma pregunta, ¿será que el Señor quiere sanarme? Pues la respuesta es la misma, sí, Señor quiere sanarte. Es voluntad de Dios sanarte. Es voluntad de Dios que tú recibas tu sanidad, porque Cristo ya pagó un precio. Dice la Escritura que Jesús cargó en su cuerpo, en sus heridas, en sus llagas, sufrió nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades para que seamos sanados. Bueno, entonces, el mayor obstáculo para la fe de muchos que buscan sanidad en el día de hoy es el hecho de que dudan de la voluntad de Dios, ¿sí? Sin embargo, algunos de los que dicen o que piensan que es la voluntad de Dios que estén enfermos, se van al médico, se van a la farmacia, compran medicina, se hacen remedios. Entonces, notemos que es una incoherencia. Si saben que es voluntad de Dios estar enfermos, entonces ¿para qué buscan salirse de la voluntad de Dios buscando sanidad? Se da cuenta que tenemos que usar nuestro razonamiento también y saber que, pues si pensamos así, de que es voluntad de Dios que estemos enfermos, pues no deberíamos hacer nada para sanarnos. ¿Por qué? Porque estaríamos quebrantando la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero nadie que se encuentre enfermo
acepta el hecho de estar enfermo. Siempre el enfermo busca la manera de ser sanado. Entonces, eh, sepan todos los enfermos que es la voluntad de Dios sanarles. Bueno, entonces la voluntad de Dios es manifestada a través de la palabra. Escudriñando la palabra, nosotros conocemos la verdad. No dejemos que vengan ideas y pensamientos extraños. No. Vayamos a la palabra y en la palabra encontramos nosotros la verdad. ¿Sí? El Señor dijo escudriñar las escrituras. ¿Sí? Entonces es importante que escudriñemos las escrituras porque ahí encontramos revelada la voluntad de Dios para nuestra vida. Quiero hablarles de fundamentos de la fe para ser sanados, fundamentos de la fe, para quitar toda duda acerca de la sanidad. Entonces, fundamentos. Y quiero hablar de esos fundamentos a través de 6 principios. Entonces, vamos a ver estos principios en forma breve. Pues cada uno de estos principios podría ser motivo de una predicación. Pero vamos a ver estos principios en una forma muy breve y fundamentados netamente en la palabra. Entonces, primer principio, la enfermedad no viene de Dios. ¿Ya? Entonces, la enfermedad no viene de Dios. La enfermedad es una opresión de Satanás. Jesús la llamó así, opresión del diablo. Jesús dijo que era una atadura del diablo. Entonces, siempre que Jesús se refirió a la enfermedad, la señaló como una obra del diablo, una atadura, un azote, ¿sí? Y nunca mencionó que fuera un castigo de Dios, una vara de corrección de Dios. Entonces, el primer principio es la enfermedad no viene de Dios. Entonces, eso es bueno que usted lo sepa, para que usted sepa que debe procurar deshacerse de la enfermedad lo antes posible porque no viene de Dios y usted no debe querer tener en su cuerpo nada que no venga del Señor. Entonces, dice la Escritura, habla en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 11, 13, 15 y 16. Salteamos así unos versículos para resumir. Dice la palabra que el Señor estaba en una sinagoga y siempre había gente allí rodeándole. Unos creían, otros no creían, eran aún enemigos de él. Y el Señor en medio de los creyentes y de los que no creían, de todas maneras, él cumplió con la voluntad de Dios y sanó a la gente, a los enfermos. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años, notemos, 18 años. Cuando una persona lleva muchos años enferma, muchas veces se dice es que tiene una enfermedad incurable, ¿sí? Y enfermedades incurables realmente para los hombres hay muchas enfermedades que son incurables, pero para Dios no hay ninguna enfermedad que no sea curable. O sea, todas pueden ser sanadas. Toda persona puede ser sana, no importa la enfermedad que tenga. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Bueno, aquí hay algo muy importante. ¿Qué tenía? Un espíritu de enfermedad. O sea, el origen de la enfermedad de esta mujer era un espíritu. Y por esa razón, esta mujer no había podido ser sanada porque necesitaba ser liberada. Entonces dice la Escritura que ya andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, estaba siempre mirando al piso y no podía levantarse, incorporarse porque quizás había un daño en su columna también, una calcificación en sus vértebras, en sus discos, pero esa enfermedad era ocasionada por un espíritu de enfermedad. Bueno, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad.
y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces el Señor dijo a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, no se le debía desatar. Entonces, ¿quién había atado a esa mujer? Entonces, notemos que estamos viendo, el primer principio es, la enfermedad no viene de Dios. Y aquí está claramente demostrado que era Satanás quien había atado a esa mujer durante 18 años con un espíritu de enfermedad. Pero Jesús la llamó y le dio unas palabras para hacerle libre, y le puso la mano en su espalda y la sanó. Bueno, también la Biblia dice en Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, quien estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nuevamente aquí la Escritura dice que identifica a Jesús como el sanador. Y notemos que Jesús estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Y también se identifica aquí a Satanás como el opresor. Dice, quien estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, que quede claro, la enfermedad no viene de Dios, es una opresión de Satanás. Y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Así que dentro de esas obras que el Señor deshizo, esas obras de Satanás, fue liberar a la gente de las enfermedades. Bueno, ese es el primer principio. La enfermedad no viene de Dios, viene de Satanás. Segundo principio, la sanidad es parte del pacto de Dios. Dios hizo un pacto primeramente con el pueblo de Israel, les dio leyes y mandamientos, y ese pacto fue sellado con la sangre de animales, ¿sí? Y en ese pacto Dios se comprometió a ser el sanador del pueblo. Y dice la palabra en Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador. Y este es el pacto que es para cada hijo de Dios. Este pacto es para usted, ¿sí? O sea, Dios a través de la sangre ya no de animales, sino de la sangre preciosa de Cristo. Notemos que el Señor allá en Mateo 26 dice que el Señor, cuando celebró la cena con sus discípulos, que era un simbolismo del sacrificio que él iba a hacer el día siguiente, entregando su cuerpo sobre el madero, entonces él les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Entonces, mediante ese pacto, Dios se ha comprometido con nosotros a ser nuestro sanador, ¿sí? O sea, si estamos enfermos, tenemos derecho a ser sanados por Dios, porque es parte del pacto que hemos aceptado al aceptar a Cristo en nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos todo el derecho de ser sanados, ¿sí? Porque estamos en un pacto de sangre con Dios, por cuanto hemos creído en Jesús. Ese es entonces el segundo principio, que tenemos un pacto con Dios. Los que hemos creído en Jesús, los que hemos creído en su sacrificio en la cruz, los que participamos de la cena del Señor, de la comunión. Cada vez que estamos participando de la comunión, estamos nosotros recordando ese pacto que Dios ha hecho con nosotros y en el cual Él se ha comprometido en ser nuestro sanador. Yo soy el Señor que te sana. Así que ese es el segundo principio. Debemos acercarnos a Dios en oración, pidiendo por nuestra salud, plenamente convencidos de que estamos en un pacto con Dios en el cual Él se ha convertido en nuestro sanador. Tercer principio, la sanidad fue incluida en el sacrificio de Cristo, ¿sí? La sanidad fue incluida en el sacrificio de Cristo. O sea, estamos citando nuevamente acerca del pacto, pero el sacrificio de Cristo, notemos que el Señor dice la palabra en Mateo 8:17, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, en su sacrificio, Cristo, al morir allí, su cuerpo lleno, convertido en una llaga, o sea, fueron múltiples las heridas que el Señor recibió. Su carne de las espaldas fue molida, sus manos y sus pies horadas con los clavos, su cabeza herida por las espinas, su rostro roto por los puñetazos. El Señor dice que por esa llaga del Señor nosotros fuimos sanados. O el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:24 dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Y me encanta la manera como está escrito, la palabra dice, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice que seremos sanos, sino que fuimos nosotros sanados. Así que cuando consideramos esta palabra del Señor con fe y le damos el sentido que es, entonces basta con mencionar, declarar esta palabra, apropiarnos de ella y decir, por las heridas de Cristo yo fui sanado. Rechazo toda enfermedad, rechazo de mi cuerpo todo síntoma de enfermedad, toda dolencia, porque por las heridas de Cristo yo fui sanado. Y si hay algún síntoma, alguna enfermedad en mi cuerpo, está de manera ilegal. Así que yo ordeno que se aparte de mi cuerpo, reprendo esto en el nombre de Jesús, y usted se apropia de su sanidad, porque la sanidad está incluida en el sacrificio de Cristo. Bueno, eso estaba escrito allá en Isaías capítulo 53, 4 y 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Notemos que también aquí está escrito en pasado. Hace 2000 años nosotros fuimos sanados por el Señor Jesús. Él cargó en sus heridas la enfermedad que hoy tenemos. Así que nosotros debemos reflexionar, dice, si el Señor Jesús ya la cargó, no es necesario que los dos la llevemos. Él la cargó por mí, así que yo renuncio a tenerla y declaro que Cristo ya cargó en su cuerpo toda enfermedad de mi cuerpo y que mi cuerpo está sano. Estas son declaraciones que nosotros debemos de hacer continuamente, es decir, declarar, por las heridas de Cristo mi cuerpo está sano. Y como leímos al principio, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces bendiga al Señor cada día. Levante sus manos y bendiga y alabe al Señor por sus beneficios, porque Él ha perdonado tus pecados, pero también te ha sanado de toda enfermedad. Cuando uno está declarando la obra del Señor, la palabra de Cristo, entonces esa palabra que declaramos es vida para nosotros. La palabra que declaramos, Dios la apresura para ponerla por obra. Así que nosotros tenemos completo derecho a ser sanados por el plan de la salvación. Cristo vino y murió en la cruz, cargó con nuestros pecados, pero también cargó nuestras enfermedades y nos hizo libres de toda maldición. Usted puede leer allá en Deuteronomio capítulo 28 todas las maldiciones y bueno, esa es la parte negativa del capítulo. Hay una parte positiva que está en los primeros versículos y habla de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y dentro de las bendiciones que tenemos en Cristo, pues está el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestro cuerpo, la bendición que reposó sobre Abraham, esa bendición está reposando sobre nuestra vida y somos bendecidos en todo sentido, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Bueno, el cuarto principio, la sanidad era parte del ministerio de Jesús. O sea, nosotros cuando, a mí me encanta siempre mencionar Mateo 4, 23 y 24, cuando dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron los endemoniados, los atormentados por diversas enfermedades y los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y entonces notemos que el ministerio de Jesús fue parte, la sanidad fue parte del ministerio de Cristo, de la predicación del evangelio del reino. O sea, la sanidad hace parte de los beneficios que tenemos nosotros. Que somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino que dice la palabra que fuimos hechos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, un ciudadano del reino de los cielos, ¿sabe quién está a cargo de ese ciudadano? ¿A quién le corresponde velar por ese ciudadano? Pues ese ciudadano goza de todos los privilegios y derechos de ser cuidado por Dios. Así que notemos nuestra posición como ciudadanos del reino de los cielos. Además de ser ciudadanos, somos hijos. Y el Señor habló acerca de que la sanidad es el pan de los hijos. Y también el Señor dijo que si los hombres como padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, tenemos todo el derecho de pedir nuestra sanidad. Fue parte entonces la sanidad de, el cuarto principio es que la sanidad fue parte del ministerio de Cristo. Y notemos lo siguiente, quiero que ustedes se fijen en estos 3 versículos que les voy a leer y ustedes se dan cuenta que en todos se menciona la palabra. En estos 3 versículos se menciona la palabra todos, todos fueron sanados. Dice, y cuando, Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso es muy importante. ¿Sanó a cuántos? A todos los enfermos. Y dice Mateo 12:15, y le siguió mucha gente, o sea, una multitud inmensa, y sanaba a todos. ¿Se imaginan cuántos enfermos estaban en una inmensa multitud? Pues también, una multitud de enfermos. Y sanó a todos. Y también dice la palabra, Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él, y sanaba a todos, Entonces, claramente está manifestado que el Señor en su ministerio se ocupó grandemente de sanar a los enfermos. Y dice que todos los que vinieron a él fueron sanados, ¿sí? Sanados. Sanó a todos. Y el Señor no ha cambiado. Esta es buena noticia. Dice que la palabra dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso? Pues que si el Señor sanó en su ministerio a todos, pues también en este tiempo está dispuesto a sanar a todos los que se acerquen a Él creyendo, ¿sí? Ese es el requisito, los que se acerquen a través de la fe a Jesús, Él les va a sanar, ¿sí? Porque ya vimos que ese es el requisito, acercarnos a Dios convencidos de que la voluntad de Dios es sanarnos y que la palabra del Señor nos afirma esa voluntad. Quinto principio, la sanidad fue parte de la comisión de Cristo, la comisión que el Señor entregó a los creyentes, porque no solamente fue una comisión para los 12 apóstoles, sino una comisión para todos los creyentes. Usted está involucrado como creyente. Yo estoy involucrado como creyente en esa comisión de Cristo. Usted es tan responsable de predicar las buenas nuevas a la gente como lo soy yo.
y como lo es un evangelista, como lo es un pastor, todo creyente tiene la responsabilidad de dar testimonio de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también dentro de esta comisión de predicar a Cristo, nosotros estamos comisionados a sanar a los enfermos. Dice la palabra que el Señor les dice en id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y este evangelio se refiere al evangelio que predicó Jesús, al evangelio del reino, no a uno diferente. Y el evangelio del reino estuvo acompañado de señales, prodigios y maravillas. Así que nosotros estamos comisionados a predicar un evangelio acompañado de señales, de sanidad de los enfermos, de sanidad de los paralíticos, de sanidad de los que están ciegos, sordos, mudos y enfermos de cualquier enfermedad y dolencia. Dios nos ha comisionado a usted y a mí como creyentes para sanar a los enfermos. Marcos 16, 15, 17 y 18 lo dice. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y termina este versículo diciendo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero reflexionemos un momentico para que usted se dé cuenta. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted es creyente? Pues esta palabra es para usted. Dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. Usted es creyente. Entonces, si usted impone la mano sobre un enfermo, Dios está obligado en cumplir la palabra, ¿sí? En apresurar su palabra para ponerla por obra. Entonces, tu responsabilidad es hacer lo que Dios dice que haga. Que cuando usted haga lo que le corresponde, Dios hace su parte, ¿sí? Usted no sana a los enfermos, pero usted pone la mano en el nombre de Jesús y permite que la unción y el poder del Espíritu Santo fluyan al enfermo y el enfermo sea sano. Y usted puede experimentar milagros en sus manos. Yo he experimentado milagros en mis manos. O sea, uno experimenta el poder de Dios. Yo he experimentado cómo cuerpos vibran y cómo brazos crecen, piernas crecen, y lo he palpado en mis manos, ¿sí? Porque esa fue la experiencia de los discípulos. Lo que ellos, allá me encanta un versículo en 1 Juan, que dice que lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos. ¿Se da cuenta? Los milagros del Señor fueron palpados por los discípulos. Los panes y los peces fueron multiplicados en las mismas manos de los apóstoles. Entonces, ellos dan testimonio de esas cosas. Y bueno, estamos hablando de la sanidad, pero bueno, aquí mencionamos algo de provisión. Entonces, la sanidad es parte del Evangelio. Jesús dijo, prediquen el Evangelio en todo el mundo. Y a toda criatura, ¿sí? A toda criatura, esté sana o enferma, predíquele la palabra. Y están enfermos, sánelos. Si están oprimidos por demonios, libérelos. Esa es nuestra comisión. Y es una comisión para todo creyente en Jesucristo. Y ese es el tiempo en que nosotros tenemos la más grande oportunidad de ganar almas para Jesús, porque no ha habido nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente como la hay ahora. Así que este es nuestro tiempo. Jesús no dijo que nosotros oráramos por la gente para que se convirtiera. Pongan la atención a eso. Jesús dijo que oráramos para que Dios enviara obreros a su mies, no para que la gente se convierta a Dios, ¿sí? Y nosotros a veces nos contentamos solamente, Señor, salva, 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 salva a los perdidos. Pero es que Dios los salva a través de los creyentes, ¿sí? Y son cosas que muchas veces nosotros no reflexionamos y que son así. Dios no va a salvar a la gente con la oración, pero sí la va a salvar mediante la predicación de la palabra. Cuando Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios,
este hombre no conocía de Jesús, y recordemos, la salvación está en Jesús. Usted no puede pretender ser salvo si usted no viene a Cristo, porque nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces la gente necesita la predicación acerca de Jesús como Salvador, darles el testimonio de que Él ya cargó con nuestros pecados y que en su nombre podemos tener perdón de pecados si nos arrepentimos. Pero también esta buena nueva está acompañada de la sanidad divina, de la sanidad de decirles: Cristo en sus llagas nos redimió de nuestras enfermedades. Cristo a través de su sangre nos limpia de todo pecado, pero a través de sus llagas nos hace sanos de toda enfermedad y dolencia. Bueno, principio número 6. La sanidad fue parte del ejemplo de la iglesia primitiva. Fue parte del ejemplo y del ministerio de la iglesia primitiva. Y ellos oraron por eso. Miren que la iglesia primitiva era muy consciente de que el evangelio estaba acompañado de señales, que cuando comenzaron a ser amenazados, ellos oraron diciendo: Señor, eso está en Juan 4, 29, Hechos 4, 29. Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con todo valor, anunciemos tu palabra. Y te pedimos, Padre, que extiendas tu mano para que en el nombre de Jesús se hagan sanidades y prodigios y milagros. O sea, la iglesia primitiva, los apóstoles, los creyentes, estaban plenamente convencidos de que el evangelio hay que predicarlo acompañado de milagros, porque el evangelio son buenas nuevas de salvación, pero también libera al hombre de las consecuencias del pecado, y una de las consecuencias del pecado es la enfermedad, o sea, la maldición es consecuencia del pecado, y la maldición incluye todo tipo de enfermedades. Pero al ser libres las personas al venir a Cristo, son libres de pecado y de la maldición del pecado, o sea, de la enfermedad también, de la pobreza, la ruina. Nosotros recibimos la bendición mediante el sacrificio de Jesús. Entonces la iglesia, los apóstoles fueron fieles en predicar la palabra. Y la escritura dice que, les leo algunas porciones del evangelio donde se nota que los apóstoles siempre estuvieron orando por los enfermos. Uno de los primeros sanados fue el cojo, el hombre cojo de nacimiento de más de 40 años de edad. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesucristo levántate y anda, y al instante le fueron afirmados los huesos de sus pies y sus tobillos, y entró saltando y alabando y adorando al Señor. Entonces, ese fue uno de los primeros milagros que acontecieron a través del ministerio de los apóstoles. Pero también la Biblia dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y maravillas, de tal manera que venían muchos de diferentes pueblos y ciudades cercanos a Jerusalén y ponían a los enfermos por las calles, y cuando pasaba Pedro cerca de ellos, la unción que había en él del Espíritu fluía y sobre ellos, y eran sanados. Entonces, notemos que la iglesia primitiva tomó muy en serio el predicar un evangelio acompañado de señales y prodigios. Y Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, dice que estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, o sea, sanidades y muchas manifestaciones del poder de Dios. También dice la palabra, ya más tarde, cuando Dios llamó a Saulo y se convierte este hombre en un discípulo de Cristo, en un apóstol, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado,
dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, notemos que muchos años después continuaban los milagros en la iglesia primitiva. Ya cuando Pablo, antes de ser preso de llegar en calidad de preso a Roma, mediante un naufragio llegó a la isla de Malta y dice la Escritura que todos los enfermos de Malta fueron sanados, porque vinieron a Pablo para ser sanados y él, imponiendo las manos sobre ellos, los sanaba en el nombre de Jesús. Bien, entonces termino diciéndoles que la palabra del Señor es fiel y verdadera, que ninguna palabra de todas sus promesas ha fallado. O sea, si oramos por los enfermos con fe, creyendo que es voluntad de Dios sanarles, esa palabra no va a fallar, Dios los va a sanar. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Sí? Entonces, el Señor no cambia. Si manifestó su voluntad a través del Señor Jesús, de los apóstoles, sanando a la gente, pues el Señor dice que Él no cambia, Él sigue haciéndolo. Y además dice Jeremías 1:12 que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Y así como cuando Pedro le dio la mano al hombre cojo de nacimiento y le dijo, levántate, pues ahí Dios apresuró su palabra y se cumplió, que los creyentes en el nombre de Jesús sanarían los enfermos. Ahora, toda la Escritura es inspirada por Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, lo que está escrito, como dijo Pilato, refiriéndose al título que fue puesto sobre Jesús, rey de los judíos, y los sacerdotes dijeron, quítele ese título. Él dijo, lo escrito, escrito está. Así también, lo que está escrito en la palabra, que Él es nuestro sanador, permanece para siempre. Lo que está escrito, que ciertamente Cristo cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, permanece para siempre. Así que es voluntad de Dios sanarnos. Entonces, estos 6 principios le demuestran a usted que usted puede perfectamente creer en que Dios le sana. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo hago cuando voy a orar por un enfermo. Le demuestro a través de la palabra que es la voluntad de Dios que esté sano. Y en esta noche yo te he demostrado, estimado oyente, a través de la palabra, que es la voluntad de Dios que usted esté sano, que Cristo ya cargó en su cuerpo, en sus llagas, tu enfermedad para que usted reciba sanidad. Entonces vamos a creerle a Dios y vamos a orar en esta noche por los enfermos. Pero la necesidad más grande que tenemos ahora es, muchos de ustedes no han venido a Cristo y muchos de los que van a escuchar o ver este video más adelante, porque este queda en la red, entonces van a ver este video, van a escucharlo, pues yo les invito para que hagan también esta oración. Dejen que Cristo entre a su corazón y el Señor va a sanar primeramente tu espíritu y luego también va a sanar tu cuerpo de toda enfermedad, de toda dolencia. El Señor está ahí, el Señor está presente, está ahí a tu lado ahora mismo y el Señor está tocando a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Invita a Jesús a entrar a tu corazón. Acéptale como tu Salvador. Mire que cuando hablamos de salvación, ciertamente es una salvación muy grande, porque es una salvación que nos acerca a Dios para vida eterna. Pero si no nos acercamos a Él, entonces perdemos la salvación, lo cual implica que seamos condenados, que seamos castigados por nuestros pecados. Y hay un castigo. Dice la Escritura que hay un lugar donde van los que no se arrepintieron de sus pecados y se llama el infierno. Y es real. Así como el cielo es real y Cristo es real también.
Lo que la Biblia dice acerca del infierno también es real. Es un lugar a donde va el pecador no arrepentido, porque el pecador arrepentido va al cielo. Entonces nosotros somos pecadores arrepentidos, nos convertimos a Cristo y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Esa es nuestra ciudadanía, el reino de los cielos. Entonces repite conmigo esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Padre, por ese inmenso amor, porque, Señor, tú enviaste a tu Hijo unigénito a esta tierra para que muriera por nuestros pecados. De esta manera salvarnos. Yo creo, Señor, a tu plan de salvación. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados, que Él fue sin pecado y que fue justo, y el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Señor Jesús, yo te necesito. Ven a mi corazón. Señor, yo te recibo hoy y te pido que me laves con tu preciosa sangre y me liberes de la esclavitud del pecado. Yo quiero andar en tu voluntad. Sí, Padre Santo. En el nombre de Jesús declaro que soy salvo. Declaro en el nombre de Jesús, quien resucitó de los muertos, que tengo una vida nueva. Desde hoy en adelante mi vida es transformada por tu palabra y por tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces voy a orar por los que se encuentran enfermos. Créanme que no tenga ya duda ninguna, es la voluntad de Dios sanarte. Entonces saludamos a algunos hermanos antes de orar. Ya antes miro a ver si hay algunas peticiones de oración. Entonces saludamos a Alejandra Piazuz, también a Carlos Alberto Salcedo y a su familia, a Luz Marina González. Saludamos también a Marta Chaparro. Hay una petición de María la Sierra por los pulmones de ella o de otra persona. Marta Chaparro pide oración por María la Sierra. Ah, por María la Sierra, ya. También saludamos a Carlos Edgar García. Él dice, pastor, pido oración para que el Señor me sane de una infección dental. Vamos a orar entonces por esa petición. Ana Patiño está viendo el video. Yo voy a orar, tan pronto termine de hacer estos saludos, voy a orar por ustedes y esperen esa sanidad en Cristo. El Señor está ahí para sanarles y ustedes van a experimentar milagros ahora mismo. En el nombre de Jesús. Saludamos a a Martica Cárdenas, a Nancy Estela Torres, a Carlos Edgar García, a María Isabel Moreno, a Carlos Edgar García, bueno, a David Steven, a Marta Cristancho, a Marina Molano, Hilda Perdomo también. No sé si hay una petición aquí, pastor, gracias, pastor, por compartirnos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jennifer Tatiana Casarán, Dios los bendiga, pastor. Bueno, Evelyn Bernal, porfa, abuelito, yo estoy cansada con esta enfermedad. Vamos a orar también para que la mano del Señor esté allí y sanándole completamente. Nancy Estela Torres Aguilera. Bueno, así es, hermana Nancy, es declarar y darle gracias a Dios porque por la salida de Cristo fuiste sanada. O sea, hay algunos que en un momento declaramos sanidad sobre ellos, pero otros que declaran la sanidad ya. De hecho,
la reciben a través de la palabra escrita. Bueno. Entonces ya leo aquí, ya tengo la petición de Belín. Entonces vamos a orar para que Dios haga una obra perfecta en su corazón. Y bueno, tenemos presente esa petición. Elsie Granados, Gilberto Miranda, también les saludamos. Marta Chaparro López, ¿hay alguna petición? Ella fue la que pidió petición ¿Por Mariela? Sí. Bueno. Robin Argüello, saludamos y a su familia. Jaime Preciado. Gladys Pérez Vera. También pide oración por su hijo allí en Medellín. Trinidad Celia Rincón, María Orlinda Villamil, Marina Molano, Freddy Angélica Cáceres. Están viendo este video allí en Buenos Aires, Argentina. Hilda Perdomo. Erika Hoyos, en el nombre del Señor Jesús somos sanos. Bueno. A Harold y Alice, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Marina Ovalle, tú eres mi... Bueno, un saludo para Marina Ovalle. El Señor es nuestro sanador. Sandra Cáceres, Sandra Cárdenas, Samuel Celia Rincón. Bueno, Martica Cárdenas dice que va por la calle y está recibiendo el mensaje. Bueno, está bien. Marta Hernández, un saludo para la familia pastoral. Luz Amanda Hernández. Bueno, entonces vamos a orar por todas las peticiones que haya. Pido favor a los hermanos que están enfermos, a los amigos ahí, ponga la mano en su cuerpo, en el lugar de la dolencia. Voy a hablar salud en el nombre de Jesús. Ana Patiño también, para que el Señor sane su pierna izquierda. Tiene dolor, entonces vamos a orar para que ese dolor se vaya. Padre, te damos gracias porque tú nos oyes, Señor. Y si sabemos que nos oyes, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Padre, venimos delante de tu presencia sabiendo que es tu voluntad nuestra sanidad y que Cristo ya pagó el precio, que Cristo en sus heridas, en sus llagas, nos hizo sanos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos para que la pierna, esta pierna que se encuentra con dolor en tu hija, reprendemos ese dolor, vete, toda obstrucción que haya en alguna vena, todo trombo, toda flavitis que haya, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y desato su pierna de toda dolencia. Y ordeno que haya buena irrigación sanguínea. Las venas sean sanas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay poder en Cristo. Señor, te pido, Señor, que pongas tu mano sobre el corazón de mi nieta, Señor, y que tú sanes, restaures totalmente su corazón. Dale un corazón totalmente sano, que trabaje bien. Ordeno que trabaje bien ese corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También toda convulsión la reprendo en el nombre de Cristo. Hablo salud en Cristo Jesús. Le desato ahora mismo. En el nombre de Jesús. La mano del Señor está allí.
sanándole ahora mismo en el nombre de Jesús. Le desato, reprendo ese espíritu de enfermedad y le hago libre en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Padre Santo. Declaro tu palabra que por las heridas de Cristo fue sanada. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, oramos también, Señor, por Mariela Sierra, para que, Señor de los cielos, sus pulmones ahora mismo sean libres de toda infección, de toda acumulación de fluidos. Padre, todo problema que haya ahí, en el nombre de Jesús, desaparece ahora. Y esos pulmones son sanos de toda bronquitis, de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor, para alabanza de tu nombre, Señor. Es hecho para tu gloria. Sí, Señor. Aleluya. Por Carlos Edgar, te pido, Señor, toques, Señor, su cara ahora y toda dolencia en sus maxilares, en sus encías, toda enfermedad que haya en su boca, sea ahora sanada. Su dentadura, sus encías sean sanas ahora. Se va toda dolencia en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Padre, y tu honra. En el nombre de Cristo es hecho. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Qué otra petición había? Bueno, voy a orar también por otras peticiones, quizás otras dolencias que no se mencionaron aquí, pero ponga la mano allí. De pronto no escribiste nada, pero tienes alguna afección y voy a orar por usted y que el Espíritu Santo me guíe para orar. Y en el nombre de Jesús, Padre, levanto mi mano y desato a cada uno de tus hijos de toda enfermedad. Desato sus cuerpos. Tu palabra dice que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y desato estos cuerpos de toda enfermedad, de toda dolencia. Desato sus emociones de toda opresión de Satanás, de todo temor, de toda angustia. Desato estos cuerpos de todo insomnio. En el nombre de Jesús ordeno que vuelva el sueño, la tranquilidad. En el nombre de Jesús desato en el alma, desato el alma, las emociones de toda perturbación, de toda temor, angustia, miedo, ansiedad, depresión. En el nombre de Jesús es hecho. Oh Dios, hablo vida, hablo salud, hablo gozo, hablo paz, Señor, a estas emociones, en el nombre de Cristo. Oh bendito Dios, hablo salud, toda irritación en el oído cesa y se va esa dolencia en el nombre de Cristo. Hay poder en Jesús. Hablo sanidad para la cabeza, reprendo toda enfermedad en el cerebro, todo principio de aneurisma, toda amenaza de trombosis se va ahora. En el nombre de Jesús, hablo salud para todos los vasos capilares, venas y arterias en el cerebro, en el nombre de Cristo. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús. Y declaro completa sanidad para el cerebro de cada uno de los que estén enfermos, en el nombre de Cristo. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hablo sanidad para la médula. Sí, en el nombre de Jesús. Y reprendo toda anemia que haya. Hablo sanidad para el hígado. En el nombre de Jesús. Sí, Padre amado. Oh, hay poder en Jesús. Hablo salud en la garganta. Toda irritación y dolencia se va ahora. En el nombre de Jesús. Hablo sanidad también para los riñones, para todo problema femenino, toda enfermedad en los ovarios, toda enfermedad que haya, Señor, en el aparato femenino. Ordeno salud ahora en el nombre de Jesús. Sí hay poder en Cristo, aleluya. Toda infección se va. Sí, Señor, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hablo salud para las rodillas, para las articulaciones, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Desato, Señor, desato el movimiento que está impedido por el dolor, por la inflamación.
Desato ese movimiento de brazos y piernas. En el nombre de Jesús se va toda dolencia en el cuello, toda dolencia, todo adormecimiento, todo malestar, toda dolencia para voltear la cabeza. Se va ahora en el nombre de Jesús. Oh sí, Padre, y hablo salud también para todo el sistema digestivo. En el nombre de Jesús, reprendo toda infección que haya en las vías digestivas. También reprendo toda úlcera gástrica. Reprendo también en el nombre de Jesús, Señor de los cielos, reprendo toda gastritis en el nombre de Jesús. Y hablo salud, hablo tranquilidad y paz. Que la causa de esa gastritis se vaya y haya paz y tranquilidad en los corazones. Que todo temor se vaya, conforme hemos reprendido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, declare la palabra. Por las heridas de Cristo fui sanado. No diga seré sano. Si usted experimentó la sanidad, pues gloria a Dios. Si no experimentó nada en su cuerpo, no se trata de emociones, de sentir. Es creer la palabra y declare, gracias Señor, por las heridas de Cristo fui sanado. Así todavía no se haya manifestado la sanidad en tu cuerpo, pero declárelo. Diga, Señor, gracias. Por las heridas de Cristo fui sanado o sanada. Tu palabra lo dice, yo lo creo y tú lo haces, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, buenas noches a todos los hermanos y amigos que se han conectado y se conectan con este video. Entonces, bendiciones para todos ustedes. Y bueno, el domingo nos estamos reuniendo a las 10 de la mañana. Mañana sábado no tenemos predicación, solamente hasta el domingo a las 10. Entonces, esperamos una buena congregación, una buena reunión, que tengamos bastantes hermanos atendiendo a las 10 de la mañana el mensaje. Y no olviden compartir este mensaje, ¿sí? No olviden compartirlo con otras personas, amigos, y porque es de bendición esta palabra a mucha gente, y es a través de ustedes que puede llegar, si lo comparten, puede llegar a mucha gente, ¿sí? No solamente denle me gusta, sino compártalo. Libérese de todo prejuicio, de todo temor, de toda cuestión y comparta este mensaje. Y también escriba sus testimonios, escriba el testimonio. Vamos a estar viendo y recibiendo testimonios. Cuando ustedes se comuniquen, ahí escriben su testimonio. Dice, el viernes yo estaba enfermo de tal cosa y bueno, en la oración y aún en la misma predicación de la palabra experimenté sanidad. Entonces quiero testificar que Dios me sanó de esto o aquello y bueno, el testimonio es darle la gloria al Señor. Entonces hagámoslo. Buenas noches entonces y felices sueños, que duerman toda la noche, un descanso muy especial de parte del Señor.